Entonces nosotros podemos poner estos dispositivos a navegar en diferentes soluciones y podemos también realizar curvas de calibración, puesto que el dispositivo responde de una forma proporcional a cambios en la concentración. En este caso tenemos una cobertura de partículas fluorescentes mucho mayor cuando reaccionan con 100 milimolar de trombina comparada con una 1 milimolar. Entonces pudimos hacer estos experimentos en buffers y luego en diferentes medios, desde serum humano hasta saliva, etc. Aquí tengo otro ejemplo que ha sido de bastante impacto y porque logra diferenciar entre células cancerígenas de células sanas. Entonces para este ejemplo inmovilizamos sobre el nanomotor un anticuerpo que responde de forma selectiva a los antígenos que producen ciertas células cancerígenas, por ejemplo de páncreas. Aquí observamos cómo el nanomotor recoge la célula cancerígena y la puede transportar. Y hace lo mismo en otro medio, en human cell. Y en este ejemplo observamos cómo el nanomotor está navegando, se encuentra con una célula que es negativa, es decir, no es cancerígena, y no la reconoce. Sigue navegando y se va a encontrar con una célula que es positiva, que sí es cancerígena, entonces interacciona con ella, la recoge, la puede transportar, y en esta forma nosotros la podemos distinguir de células que son sanas. Sin embargo, estos nanomotores que acabo de presentar también tienen altos requerimientos de tecnología, porque estamos hablando de una instalación, una sala blanca que requiere una inversión bastante alta para montarla. Entonces nosotros empezamos a pensar en dispositivos más caseros, el mismo tipo de dispositivo pero fabricado en el laboratorio. Entonces ya tenemos un dispositivo que cumple la misma función, pero lo fabricamos por técnicas de electrodeposición utilizando una membrana en la cual vamos electrodepositando materiales sobre los poros de la membrana formando un tubo. Aquí tenemos cómo es el proceso. Tenemos una membrana de policarbonato, depositamos oro o plata como capa sacrificial y luego empezamos a electrodepositar, en este caso polianilina y platino, y al final disolvemos el policarbonato y nos quedan tubos similares a los que teníamos por microfabricación, pero en este caso tenemos la ventaja de que los podemos modular. Nosotros podemos decidir qué tamaño van a tener los tubos, en este caso es 8 micras, porque escogemos el tamaño del poro de la membrana. Y en este sentido podemos utilizar estos dispositivos para hacer sensado de cosas más pequeñas, para que sea más comparables las dimensiones. Entonces el segundo paso fue caracterizarlos. Hacemos también imágenes de microscopía de barrido de electrones, decidimos a qué velocidad van a navegar mejor dependiendo de las concentraciones de peróxido de hidrógeno y de surfactante. Y aquí introducimos una nueva variable con el objetivo de guiar los dispositivos. Hacemos una electrodeposición de níquel que nos va a servir como elemento magnético y poder guiar los dispositivos. Entonces en este video podemos ver cómo podemos cambiar de dirección el dispositivo perfectamente. Y en este vemos cómo obtuvimos dispositivos mucho más rápidos. Entonces, como son mucho más rápidos, también podemos bajar las concentraciones de fuel, de peróxido de hidrógeno. Y esto nos sirve porque a la hora de implementarlos en dispositivos in vivo, pues vamos a tener que usar mucho menos peróxido de hidrógeno porque no va a ser biocompatible. Entonces pudimos utilizar estos dispositivos con una mínima concentración de peróxido de hidrógeno de 0.2%, aprovechando que eran mucho más rápidos. Y también pudimos navegar en medio de cultivos celulares y en
ser un humano. En este ejemplo, vamos a inmovilizar una lectina, que es una proteína sobre la superficie del nanomotor, y esa lectina va a reaccionar de forma selectiva con los azúcares que están presentes en células de varios patógenos. Entonces, en este caso pudimos determinar Escherichia coli. Y aquí en este ejemplo vemos cómo el dispositivo va navegando en una solución vapor, se encuentra células de yeast, de levaduras, y no responde a las levaduras, entonces nos funciona como control negativo. Sin embargo, cuando encontramos la bacteria, la Escherichia coli, es capaz de reconocerla, transportarla, y esto lo utilizamos para determinar Escherichia coli en diferentes muestras, como por ejemplo agua de bebida, en jugo de naranja, y en agua de mar. Este es un ejemplo interesante porque tiene una doble funcionalidad el dispositivo. Aparte de recoger la bacteria, también recogemos una partícula PLGA, que es una partícula magnética que en su interior tiene directamente ya el antibacterial. Entonces podemos hacer una doble función, recoger la bacteria y además matarla en el futuro. Sin embargo, los dispositivos todavía tienen muchas limitaciones para aplicarlos en vivo, entonces en una etapa intermedia nosotros estamos intentando desarrollar la BonaChip, que es un dispositivo de tamaño pequeño en donde podamos hacer diferentes actividades, diferentes tareas, desde inmovilizar los bioreceptores hasta capturar los analitos y hacer el reconocimiento, bien sea por un marcaje o bien sea por observación directa con el microscopio. Saliendo ya un poco del ámbito académico, nos vamos a reflexionar sobre la experiencia que tuvimos en el desarrollo del proyecto para la diáspora. Ante la primera pregunta, donde nos decían si existían vínculos previos de colaboración con Pares en Colombia, lamentablemente la respuesta es no. ¿Y qué tan fácil resulta construir estos vínculos? Pues aquí me gustaría mencionar los principales factores que se nos presentaron como dificultad. Son básicamente el tiempo y la distancia. El tiempo, porque muchos de nosotros salimos hace algunos años a formarnos afuera, entonces hemos debilitado los vínculos que teníamos con Colombia. Ya no sabemos cómo se presentan los proyectos en Colombia, a quién se los presentamos, con quién nos tenemos que asociar. Entonces esto fue básicamente la barrera más importante que tuvimos cuando presentamos el proyecto. Además, con esta pérdida de vínculos, nosotros nos dimos cuenta de que estamos desinformados. Lamentablemente, los medios de comunicación, el internet no es suficiente para estar al día en la realidad de un país. Esto se vive de forma diferente. Y los contactos que teníamos hace 10 años cuando salimos, pues ya no son, ya los profesores no son profesores o ya no son investigadores. Entonces, nos estamos encontrando con otros actores que precisamente fueron en la década pasada los que salieron a formarse fuera y que ahora están regresando a vincularse con las universidades del país y son los que están constituyendo ese relevo generacional de investigadores en Colombia. Y afortunadamente con algunos de estos coincidimos en algunos sitios y fueron los que precisamente con los que iniciamos los contactos. Entonces eso nos ayudó a que fuera más fluida la comunicación. Sin embargo, todos estos tres factores tienen una connotación negativa, pero me gustaría mencionar también una que tiene una connotación bastante positiva y es la voluntad que observé cuando nos estábamos relacionando con los compañeros. Todos tienen una voluntad inmediata de colaborar, de